Un joven estudiante afroamericano, recién llegado de estudiar en el extranjero, había reservado su estadía en Empire Grand, la joya de la corona de los hoteles de lujo, esperando la hospitalidad que implicaba su nombre tan prestigioso. Pero en lugar de recibir una cálida bienvenida, se encontró con miradas frías y un sutil desdén. Una gerente caucásica lo hizo esperar por más de una hora, lo llamó ladrón e incluso estuvo a punto de que lo echaran, como si no perteneciera al lugar. Sin embargo, él se mantuvo en silencio hasta que las puertas se abrieron de golpe. Una mujer imponente hizo su entrada, con una presencia que imponía y una voz aguda cargada de autoridad. Y en ese instante, la gerente se dio cuenta de que había cometido un error mayúsculo. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. Elisha Brooks salió del elegante carro negro, estirándose las piernas después de un largo vuelo, mientras respiraba de forma calmada y admiraba la grandeza del Hotel Empire Grand. Columnas de mármol imponentes enmarcaban la entrada. Candelabros dorados deslumbraban a través de las puertas de vidrio de piso a techo, y un camino alfombrado en rojo conducía al gran vestíbulo, donde huéspedes elegantemente vestidos entraban y salían con un aire de exclusividad. Él había visto este hotel en fotografías, en artículos y en revistas de negocios, en las que el nombre de su madre, Veronica Brooks, aparecía con frecuencia como una de las mujeres más influyentes en la industria de la hospitalidad de lujo. Pero era la primera vez que pisaba el hotel después de años de estudiar en el extranjero. Aunque el hotel le pertenecía a su madre, hoy él estaba allí simplemente como huésped. Con su pasaporte y la confirmación de su reservación muy bien guardados en el bolsillo, arrastró su maleta por los impecables pisos de mármol y entró. En el momento en que cruzó el umbral, sintió un sutil cambio en la energía, no por la opulencia del hotel, sino por la forma en que las miradas se posaban sobre él, rápidas y evaluadoras. El portero vaciló antes de abrirle la puerta, apenas un instante. El botones lo miró, y luego se dio la vuelta como si asumiera que no necesitaría asistencia. Y en el mostrador de recepción, donde una fila de empleados impecablemente arreglados se encontraba detrás de mostradores de caoba, ninguno lo saludó. Aún así, Elijah no permitió que eso lo afectara. Ya había lidiado con este tipo de escrutinio silencioso y tácito antes. En lugar de eso, enderezó los hombros, ajustó su postura y se acercó a la recepción con la calma y confianza de alguien que tiene cabida en ese lugar. Su reservación ya estaba hecha, en una suite de primer nivel, una de las mejores que ofrecía el hotel. No debía haber ningún problema. En el centro de la recepción, una mujer rubia de mediana edad, vestida con un impecable traje azul marino, tecleaba en su computadora. Su credencial leía Samantha Reeves, gerente del hotel. Ella emanaba una autoridad rígida, con rasgos afilados enmarcados por un peinado meticulosamente arreglado, y sus uñas perfectamente manicuras hacían clic contra el teclado mientras trabajaba. Apenas levantó la mirada cuando Elijah se detuvo frente a su escritorio. Disculpe, dijo Elijah de forma cortés, ofreciendo una pequeña sonrisa profesional. Tengo una reservación. Elijah Brooks. Fue entonces cuando ella finalmente levantó la vista. Sus ojos recorrieron su rostro, su atuendo, sus tenis de diseñador, pantalones entallados y una camisa blanca impecable. Pero en el momento en que su mirada se posó sobre su piel oscura, algo en su expresión cambió. Se notaba escepticismo, un desprecio velado. No sonrió ni ofreció la calidez que había mostrado al huésped que había atendido antes de él. En lugar de ello, sus labios se apretaron en una delgada línea. ¿Estás seguro de que se encuentra en el lugar correcto?, preguntó con un tono cortante, profesional en apariencia pero impregnado de algo más frío. Elijah levantó una ceja, manteniendo toda su paciencia. Creo que sí. Empire Grand, ¿correcto? Sacó su teléfono mostrando el correo de confirmación. Reservé una suite aquí. Samantha le arrebató el teléfono de la mano demasiado rápido, con una actitud agresiva, como si buscara algún fallo, algo que demostrara que no pertenecía al lugar. Rápidamente hojeó el correo y se lo devolvió sin siquiera saludar, mirando el sistema. Musitó, sin inmutarse. Un momento. Se volvió a su computadora y empezó a teclear de manera despreocupada, sin prestar ninguna verdadera atención a la pantalla.
Elisha conocía bien esa táctica, la demora deliberada, la falsa muestra de esfuerzo. Lo observó mientras ella tomaba su tiempo, haciendo clic de una pestaña a otra, fingiendo revisar el sistema. Los segundos se estiraron en minutos. Detrás de él, otros huéspedes se acercaron al mostrador y a cada uno se les atendió de inmediato, confirmando sus reservaciones en cuestión de instantes. Y aún así, Elijah continuó en pie. Esperó. Después de 5 minutos, aclaró la garganta. ¿Hay algún problema? Samantha levantó la vista, fingiendo sorpresa, como si ya hubiera olvidado su presencia. Parece que no puedo encontrar su reservación en el sistema, comentó, tecleando de una manera que parecía más teatral que eficiente. ¿Está seguro de que reservó aquí? Elijah sintió como un calor se incrustaba lentamente en su pecho, pero mantuvo un tono sereno. Sí, recibí un correo de confirmación. ¿Le gustaría que se lo mostrara de nuevo? Samantha apenas pudo ocultar su exasperación, exhalando por la nariz. No será necesario, dijo haciendo una pausa, y luego añadió. Tenemos una política estricta aquí. No permitimos clientes que se presenten sin reserva para las suites de alto nivel. Esas palabras cayeron como un bofetón. Elijah parpadeó, momentáneamente sorprendido por la absurdidad de la suposición. ¿Un cliente sin reserva? ¿Realmente pensaba ella que él había llegado de la calle intentando colarse en una suite de lujo que, según ella, no podía costear? Con la mandíbula apretada, él se mantuvo sereno. No soy un cliente sin reserva, afirmó con voz medida. Tengo una reservación, a nombre de Elisha Brooks. La sonrisa forzada de Samantha no llegó a sus ojos. Como le dije, no la veo. Tal vez quiera verificar en otro hotel. ¿Será que está pensando en otro lugar? Con un profundo suspiro, Elisha sabía exactamente lo que estaba pasando. Esto no se trataba de una reservación perdida ni de la política del hotel. Se trataba de quién ella creía que él era. Pero antes de que pudiera decir algo más, ella inclinó levemente la barbilla y su expresión se endureció con una condescendencia silenciosa. Puede sentarse en el vestíbulo mientras vuelvo a revisar nuestros registros. Pero esto podría tomar un buen rato. Elijah echó un vistazo alrededor y notó que, aunque el vestíbulo bullía de personal y huéspedes, no había ningún otro cliente esperando sentado en la sala. Ella no estaba revisando, estaba demorando. Haciéndolo esperar, haciéndolo sentir indeseado. A pesar de ello, él no tenía nada que demostrarle. Sin decir otra palabra, Elijah se levantó y se dirigió a la zona de espera más cercana. Dejando su maleta a un lado, se sentó y esperó. Y esperó. 10 minutos, 15, 30, una hora. La gente entraba y salía. Otros huéspedes hacían el check-in, pasando de largo por la recepción con sus llaves doradas en mano, mientras Elijah seguía sentado, ignorado, descartado, como si no existiera. Un mesero pasaba ofreciendo bebidas a otros huéspedes, y en ningún momento se acercaba a él. Una pareja de adultos mayores, sentada cerca, le lanzaba miradas furtivas, murmurando entre ellos. Cuanto más se sentaba, más pesada se volvía la atmósfera y más familiar le resultaba el silencio. Esto no era nuevo, no era sorprendente, pero eso no lo hacía menos doloroso. Finalmente, después de más de una hora de humillación disfrazada de protocolo, Elijah se levantó, sacudiéndose el polvo inexistente de los pantalones. Ya había tenido suficiente. Regresó al mostrador, enfrentándose de nuevo a Samantha con su paciencia peligrosamente agotada. He esperado demasiado, dijo con voz firme pero controlada. Ahora, o revisa mi reservación de manera correcta, o me das una explicación real sobre por qué no me atienden. Samantha no titubeó, pero en sus ojos se asomó un destello de irritación, como si hubiera esperado que él simplemente se marchara. Y antes de que pudiera insistir, ella hizo algo totalmente inesperado. Presionó un botón debajo del mostrador. Un momento después, los guardias de seguridad del hotel aparecieron. Y entonces, todo cambió. Elijah apenas tuvo tiempo de asimilar la presencia de los guardias antes de que Samantha enderezara su postura detrás de la recepción, su expresión agudizándose con un filo calculado y sus ojos mostrando algo aún más frío, más resuelto. No parecía sorprendida, sino preparada, como si ya hubiera tomado su decisión sobre él mucho antes de ese momento. Considero que toda esta situación es altamente sospechosa, anunció con una voz que pretendía ser calmada, la clase de tono que se usa para sonar racional, aun sabiendo que no lo era para nada. No dirigió sus palabras a Elijah, habló con los guardias, con los huéspedes presentes, con el personal que observaba, estableciendo la narrativa antes de que él pudiera abrir la boca.
Este joven ha estado merodeando en el vestíbulo por más de una hora, ahí, sentado, observando a la gente, haciendo sentir incómodos a los demás. Con los brazos cruzados y la cabeza inclinada, como si lo examinara a través de un nuevo y falso lente, continuó. ¿Y ahora, de repente vuelve aquí exigiendo acceso a una suite de alto nivel? Dijo, apretando los labios en una muestra fingida de desaprobación antes de volverse hacia uno de los guardias. No sé ustedes, pero eso suena bastante inusual, ¿no? La mandíbula de Elijah se apretó. Una chispa de furia, algo oscuro y caliente, comenzó a encenderse en la base de su espalda. No era miedo, sino indignación. Desde el momento en que había entrado ya, intuyó a dónde se dirigía esto. Pero la absoluta audacia de la situación, la forma en que Samantha torcía los hechos y deformaba la realidad para encajar su narrativa, hacía que su sangre latiera violentamente en sus oídos. Se obligó a mantener la calma, a regular su respiración, pero sus dedos se apretaron en un puño junto a su costado. No me puedo creer lo que escucho, dijo con una voz peligrosamente baja y medida. Está intentando decir que soy una amenaza solo porque me senté en su vestíbulo después de que usted se negara a registrarme. La expresión de Samantha no mostró cambios. Su mirada se mantuvo fría e inalterable, mientras fingía ignorancia. Eso no es lo que dije, respondió con suavidad, pero había un brillo cortante en sus ojos. Simplemente afirmé los hechos. Un huésped respetable reportó un robo de billetera más temprano en la noche. Usted ha estado merodeando sin ninguna prueba real de su reservación, y ahora se muestra agitado, añadió, levantando una ceja en falsa preocupación. Me parece justo tomar algunas precauciones, ¿no le parece? Elijah exhaló de golpe, conteniendo apenas la risa por lo absurdo de la situación. ¿Precauciones? ¿Usted quiere decir que va a llamar a seguridad sobre alguien que reservó una suite con anticipación? ¿Por qué? ¿Acaso no parezco alguien que no pertenece aquí? Los labios de Samantha se movieron apenas. Un destello de diversión despectiva cruzó sus ojos antes de que volviera a mirar a los guardias. ¿Ves lo defensivo que se está volviendo?, comentó, con voz medida intentando sonar profesional y preocupada. Esta es exactamente la razón de mi incomodidad. Se niega a cooperar, a presentar credenciales válidas, y ahora está causando una escena. Elijah avanzó con paso lento y deliberado. Sentía el peso de todas las miradas en el vestíbulo, susurros en voz baja, miradas furtivas, inmediato en la percepción al oír las palabras de Samantha. Conocía bien este juego. No se trataba de hechos o pruebas, sino de cómo se percibía la situación. Ella no estaba tratando de descubrir la verdad, estaba moldeándola. Está mintiendo, dijo con voz baja pero firme, manteniendo la mirada fija en la de ella. Usted sabe que tengo una reservación, simplemente no quiere admitirlo. Samantha respiró hondo, como si intentara reunir la paciencia que no tenía, y soltó un suspiro pausado y teatral. Luego, con la facilidad de quien ya ha practicado mucho este acto, se volvió hacia los guardias y dio la orden final. Creo que lo mejor es que lo escolten fuera, dijo. Por la seguridad y comodidad de nuestros huéspedes. El cuerpo de Elijah se puso rígido. Su pulso retumbaba en su piel. No hagan eso, advirtió con tono firme. Samantha ni siquiera lo miró, simplemente levantó la mano y señaló a los guardias. Llévenlo fuera. El primer guardia, un hombre alto y de hombros anchos con una expresión seria e inescrutable, se adelantó sin titubear. Su mano se aferró al brazo de Elijah con fuerza y sin ceder. Elijah reaccionó al instante, no con fuerza ni agresión, sino con una quietud acerada. No se resistió, no forcejeó, pero la mirada que proyectaba, oscura, ardiente, capaz de cortar cualquier tontería en esa sala, hizo dudar al guardia por un breve instante. «No quieren hacer esto», dijo Elijah, con voz parecida a un corte, lo suficientemente firme como para atravesar el tenso silencio que se había instalado en el vestíbulo. El segundo guardia se movió. Esta vez su agarre fue más fuerte, con los dedos presionándose contra el hombro de Elijah, preparándose para arrastrarlo a la fuerza hacia la salida. Fue entonces que de repente, las amplias puertas de entrada del Empire Grand se abrieron de par en par, y los brillantes pomos de latón se movieron ampliamente, como si el mismísimo aire se hubiese separado. El movimiento era rápido, casi impositivo, tal que las cabezas se volvieron de forma instintiva, las conversaciones se detuvieron a mitad de la frase, y todo el vestíbulo pareció congelarse. Una mujer hizo una entrada decidida y era imposible pasar por alto su presencia. Era alta,
segura de sí misma, y emanaba un aura de poder absoluto. Un poder que no hacía falta anunciar, solo se sentía. Vestía un elegante traje de poder color rojo intenso, que le quedaba como una segunda piel. Y se movía con una gracia letal, mientras sus tacones hacían clic contra los relucientes pisos de mármol, como el tic-tac de una bomba a punto de estallar. Su piel, de un tono marrón cálido y profundo, contrastaba con el brillo dorado de los candelabros, y sus ojos, oscuros como ónix y encendidos con una furia contenida, recorrían la sala como un depredador en busca de su presa. Había algo en la manera en que se movía, en cómo su sola presencia exigía atención, que hizo que todo el personal sintiera un cosquilleo de inquietud. La tensión en el ambiente se espesó, silenciosa pero palpable, como si los propios cimientos del hotel reconocieran su autoridad antes que nadie. Samantha contuvo el aliento. Todo su cuerpo se puso rígido. Ella sabía, aún antes de que la mujer hablara, que acababa de cometer un error catastrófico. Y entonces la voz de la mujer irrumpió en el silencio, aguda y llena de una autoridad tan absoluta que parecía sacudir el aire mismo de la sala. «Suéltenlo». Esas palabras cortaron la tensión como un cuchillo atravesando vidrio, rompiendo la ilusión de control que Samantha creía tener. Cada huésped, cada empleado, cada guardia en la sala se giró para mirarla. Los dos guardias que sujetaban a Elijah se quedaron paralizados, sus dedos aflojándose instintivamente, como si una parte primitiva de ellos supiera que acababan de tocar lo intocable. Elijah respiró profundamente, preparándose, con la mandíbula apretada, pero en su mirada se asomó algo, un brillo de entendimiento, porque reconocía esa voz. La había oído en juntas directivas, en negociaciones, en momentos en que el poder no se hablaba, se imponía. Porque la mujer que estaba en medio de la sala, esa fuerza de la naturaleza que había silenciado un hotel de lujo con solo dar una orden, era Veronica Brooks, su madre. Y al ver cómo su mirada se clavaba en la de Samantha, fría y calculadora, Elijah supo algo con total certeza. El desmadre estaba a punto de estallar. El ambiente se volvió denso, cargado de verdades no dichas, de un poder tan crudo que emanaba de Veronica Brooks mientras mantenía firme, inquebrantable. El vestíbulo, antes vibrante con lujo y murmullos de la élite, se había convertido en un espacio saturado de silencio, en el que cada respiración era medida, y cada mirada se posaba en el inminente ajuste de cuentas. Samantha Reeves, aún rígida detrás del mostrador, hizo un esfuerzo por mantenerse compuesta, aunque sus dedos temblaban contra la superficie pulida, traicionando la inquietud que se colaba bajo su fachada cuidadosamente mantenida. Había lidiado ya con huéspedes difíciles, había manejado situaciones tensas, pero esto era diferente. La presencia de Veronica Brooks no era algo con lo que se pudiera tratar con protocolos o ignorar con autoridad. Era algo que exigía sumisión. Y sin embargo, ella se negaba a ceder. «Señora Brooks», comenzó Samantha, voz que aunque firme, revelaba una tensión desesperada. «Entiendo que esté molesta. Yo también lo estaría si estuviera en su lugar. Pero le aseguro que tan solo estaba siguiendo el protocolo de seguridad del hotel». Inhaló bruscamente, como reuniendo fuerzas, y con las manos cruzadas en un gesto ensayado de control, prosiguió. «El joven en cuestión no tenía una reservación válida en nuestro sistema. Lleva más de una hora esperando en el vestíbulo, observando a los demás, y cuando lo cuestioné, se puso a la defensiva. Dadas las recientes preocupaciones de seguridad, tomé la decisión de priorizar la seguridad de nuestros clientes. No fue nada personal, solo un procedimiento». En el instante en que esas palabras salieron de su boca, el ambiente pareció cambiar, espesarse, volviéndose casi asfixiante. Verónica no se movió. No dijo nada. Simplemente lo observó con una mirada que desarmaba toda justificación. Y no fue tan solo una mirada. Fue como diseccionar cada palabra, atravesar las capas del protocolo y la cortesía corporativa hasta llegar a la cruda verdad. Samantha había hablado con confianza, pero ahora, bajo la mirada inquebrantable de la dueña del Empire Grand, sentía como todo se desmoronaba. «¿Solo un procedimiento?», repitió Verónica al fin, con un tono peligrosamente pausado y medido que heló la sala. «Démosle una charla al respecto, ¿le parece?» Samantha tragó saliva. «Claro, señora», respondió con la voz apresurada, deseando retomar el control. «Dijo usted que mi huésped, este joven, mi huésped, no tenía una reservación válida en el sistema». «Es correcto», confirmó Samantha sin titubear. No había ningún registro a su nombre. Verónica levantó la mano.
¿Lo verificó usted personalmente? Sí, asintió Samantha. No había nada a ese respecto. Verónica extendió la mano. Revíselo de nuevo. Samantha parpadeó. Se notó una breve vacilación. El tiempo se extendió. Entonces, bajo la presión de una orden que no admitía negativa, volvió a la pantalla. Sus dedos se movían con cierta torpeza mientras fingía buscar en el sistema, sabiendo muy bien lo que encontraría. O mejor dicho, lo que debía evitar encontrar. Tras unos clics, dejó escapar un suspiro de exasperación y volvió a dirigir la mirada hacia Verónica, mostrando una expresión de pesar cuidadosamente calculada. Como le dije, señora, no hay ningún registro en... Intente buscar en la base de datos BIP, ordenó Verónica. La respiración de Samantha se entrecortó, sus ojos se abrieron apenas, de forma sutil pero evidente para Verónica. Y también lo notó Elijah. Una lenta y casi insoportable realización se fue instalando. Ella no había revisado ahí. No había querido hacerlo. Verónica no dijo nada. Solo observaba cómo los dedos de Samantha vacilaban sobre el teclado. Durante un breve instante la desesperación se asomó en su mirada, hasta que finalmente, se movieron. Un clic. Luego otro. Y otro. El sistema se actualizó y entonces, ahí estaba. La reservación, a nombre de Elijah Brooks, en una de las suites más exclusivas del hotel. Exactamente como él había afirmado. Exactamente como ella había ignorado. Un jadeo agudo se propagó entre los presentes. Un murmullo de incredulidad se adueñó del personal al comprender que la narrativa que les habían alimentado se estaba desmoronando. El rostro de Samantha se desvaneció, y su boca se abrió ligeramente, como queriendo explicar, justificar o torcer la verdad de nuevo. Pero ya no había manera de hacerlo. Verónica exhaló lenta y deliberadamente, dio un paso más y con voz cortante dijo: «Usted se ha quedado de brazos cruzados y me ha mentido». Samantha se estremeció. Yo no. Usted me dijo que no había registro de su reservación, continuó Verónica con una calma mortal. Lo dejó sentado en ese vestíbulo durante más de una hora, humillándolo, ignorándolo, tratándolo como a un extraño en un lugar al que tiene todo el derecho de estar. Y cuando él osó exigirle la dignidad que usted se negó a otorgarle, llamó a seguridad para que lo echaran, como si fuera un delincuente. «Señora Brooks, por favor», balbuceó Samantha, mientras su máscara se desmoronaba dejando entrever desesperación. «Yo, le juro que yo no». Y entonces, el golpe final. La voz de Verónica bajó a tal punto, tan baja y casi imperceptible, que la sala entera pareció inclinarse en silencio esperando lo que venía. El hombre que acaba de acusar. El hombre al que etiquetó de amenaza. El hombre al que intentó echar de mi hotel. Verónica hizo una pausa, dejando que el silencio se hiciera más denso, retorcido y pesado. «Ese es mi hijo». Silencio. Un silencio brutal y visceral. Un silencio que lo absorbió todo, que se hundió en los huesos de todos los presentes, asfixiando cualquier defensa que Samantha pudiera haber tenido. Los ojos de Samantha se abrieron con asombro. Su cuerpo entero se retiró como si hubiese recibido un golpe. Ahora miró a Elijah de verdad, como si solo en ese momento pudiera ver lo que siempre había estado frente a ella. Y en ese instante lo comprendió. No solo había ofendido a un huésped, había faltado el respeto al heredero del propio imperio que ella servía. Sus labios se separaron, para pedir disculpas, suplicar, intentar salvar lo poco que le quedaba de dignidad. Pero Verónica ya había terminado con ella. «Tiene usted 10 minutos para salir de su oficina», ordenó con voz fría, impasible y absoluta. «Si aún se encuentra aquí después de ese tiempo, seguridad le escoltará fuera». Samantha se quedó petrificada. Una mezcla de humillación, incredulidad y miedo cruzó su rostro, pero ya no tuvo argumentos. Ya no pudo enfrentar la verdad que se había expuesto ante todos. Esto no era solo un despido. Era una ejecución. Con un giro brusco, Samantha se retiró, casi tropezando con sus propios pies, antes de desaparecer por el pasillo de empleados, su caída en desgracia completa. En el momento en que ella se alejó, la tensión en la sala se disipó lentamente. Y, finalmente, Verónica se volvió hacia Elijah. «¿Estás bien?», preguntó, con una voz ahora suavizada, amable, dejando a un lado la dureza para ofrecerle el calor inigualable solo de una madre a su hijo. Elijah respiró hondo. Luego al fin asintió. «Ahora sí me siento bien». El ambiente posterior a la caída de Samantha Reeves se percibía como la calma después de una tormenta, pero el vestíbulo, a pesar de su lujo y limpieza, estaba cargado de una incomodidad palpable.
El personal se movía inquieto tras sus mostradores, lanzando miradas entre Verónica Brooks y la sombra de aquella mujer que acababa de ser desterrada. No hubo chismes susurrados, ni conversaciones apresuradas. Solo reinaba un silencio denso y persistente, como si las mismas paredes del Empire Grand absorban la lección de lo ocurrido. Verónica permaneció quieta por un rato. Estaba ahí, examinando el lugar, su presencia imponente, como la fuerza que mantenía unido cada rincón, con las manos entrelazadas al frente, mientras su mente ya trazaba los siguientes pasos, las decisiones por tomar, los cambios necesarios. Sin previo aviso, se giró, decidida, y con la mirada fija en el gerente senior, un hombre de unos 50 y tantos, quien estaba rígido cerca de la entrada del pasillo para empleados. Su cara pálida y sus manos juntas denotaban nerviosismo, como si supiera que él era el próximo en ser llamado a cuenta. Señor Calloway, dijo con voz firme y autoritaria. El hombre tragó saliva y se adelantó rápidamente. Sí, señora, respondió apresuradamente, como si fuera una reacción instintiva. Verónica lo estudió, inclinando la cabeza levemente. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? 17 años, señora, respondió sin dudar. 17 años, repitió Verónica en voz baja, casi en tono reflexivo. Dime, señor Calloway, ¿cuántas veces ha presenciado lo que pasó hoy? Un escalofrío de tensión recorrió al hombre. Dudó, desplazándose un poco, sus ojos buscando apoyo en los demás empleados antes de regresar a la mirada de Verónica. Señora, ¿yo? ¿Cuántas veces? Repitió ella de manera más firme, su voz cortante, haciendo desaparecer el silencio en el vestíbulo. Se demoró el señor Calloway demasiado, y en ese breve instante, Verónica tuvo su respuesta. Su expresión no cambió, pero en su mirada se afiló algo. Exhaló despacio, deliberadamente, y luego se volvió para mirar a todo el personal, haciendo que cada empleado se pusiera tenso y erguido, conscientes de que no se trataba solo de una charla, sino de una declaración, un cambio en la base misma de ese lugar. Permítanme que sea muy clara, comenzó, y todas las cabezas se levantaron, todos los empleados se enderezaron, tensos ante la certeza de que esto no era simplemente una charla, sino una orden. Este hotel fue construido sobre una reputación de excelencia, de lujo, de servicio superior. Pero hoy vi lo que realmente significa ese servicio. Dando un paso lento y medido, continuó. Y díganme ahora, hizo una pausa, eso es inaceptable. Nadie se atrevió a respirar. Dejó que sus palabras calaran hondo antes de seguir, su tono controlado y medido, pero con un filo que heló la sala. Lo ocurrido hoy no fue un accidente, no fue un malentendido. No se trató de la equivocación de un solo empleado, fue el síntoma de una enfermedad que se ha permitido germinar bajo este techo por demasiado tiempo, y no lo permitiré. Repito, no lo permitiré. Con la mirada recorriendo a cada uno de los presentes, Verónica Brooks hizo una pausa y luego se dirigió a los guardias, su tono cambiando, volviéndose más cortante y analítico. Ustedes, dijo, señalando a los dos hombres que habían sujetado a Elijah. Díganme algo. Cuando ella indicó con la mirada hacia el mostrador ahora vacío donde estuvo Samantha, dio la orden para sacarlo. ¿Cuestionaron eso? Ninguno respondió. Verónica asintió lentamente, sin sorprenderse. Ese es el problema, murmuró. El guardia más joven dio un paso vacilante hacia adelante. Señora Brooks, ella levantó la mano. No me interesan excusas, me interesan soluciones. ¿Entienden lo que salió mal? Hubo una pausa, y en voz baja el guardia respondió. Sí. Señora. Bien, dijo con un tono que no admitía réplica, porque de ahora en adelante este hotel tendrá una política de tolerancia cero hacia el perfil racial y el trato discriminatorio. Y si alguno de ustedes o cualquier otra persona en este edificio no cumple con ese estándar, ya no será bienvenido aquí. Se impuso un silencio, roto solo por un murmullo unánime de asentimiento. Verónica tomó un respiro profundo, como marcando el fin de ese capítulo, y volvió su mirada hacia Elijah. Ven, dijo de manera sencilla, ya esperaste demasiado. Elijah la miró, compartiendo una conexión tácita, en la que no solo se entendían como madre e hijo, sino que ambos comprendían el peso de ese momento de manera única. Sin decir una palabra, tomó el asa de su maleta y caminó junto a ella hacia el ascensor, sus pasos resonando rítmicamente sobre los pisos de mármol. El personal que quedaba observaba, notando que el ambiente había cambiado de forma tan profunda que resultaba casi asfixiante. Todos comprendían que esto no era solo un incidente aislado de una noche, sino el anuncio de un antes y un después.
y para cuando las puertas del ascensor se cerraron tras ellos, todo el hotel supo que Empire Grand nunca volvería a ser igual. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.